Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, su rincón favorito para todo lo que tenga que ver con las producciones otomanas. Sí, así es, estamos aquí de nuevo para sumergirnos en el fascinante universo de las series turcas y hoy, amigos míos, tenemos un tema que nos va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de esos momentos cruciales, esos giros inesperados, esas decisiones que lo cambian todo y que en el mundo de las telenovelas turcas, a menudo están vinculados a sí, lo adivinaron en los nacimientos. Pero no nacimientos felices y tiernos, no se equivoquen, hoy hablamos de esos nacimientos que desatan caos, rupturas y un mar de lágrimas. Ya lo saben, drama del bueno. Antes de que nos zambullamos en esta montaña rusa de emociones, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí tenemos contenido turco de primera, desde análisis de personajes hasta teorías conspirativas y por supuesto, mucho drama. Así que no se pierdan nada, activen la campanita y acompáñennos en esta aventura. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete. Prepárense para las rupturas. Y es que en el mundo de las series turcas, el nacimiento de un bebé no siempre es sinónimo de felicidad y uniones. A veces es todo lo contrario. A veces ese pequeño ser que llega al mundo es el detonante de un terremoto que destroza relaciones, desata secretos ocultos y nos hace preguntarnos por qué. Hoy vamos a explorar algunas de esas historias donde los nacimientos se convierten en el punto de inflexión de relaciones que parecían sólidas, pero que a la primera prueba, se desmoronan como un castillo de naipes. Vamos a comenzar con una serie que seguramente les sonará muchísimo, Amor en blanco y negro, o Siyabe Yazask. Esta producción que mezcla drama, romance y acción, nos presenta a Ferhat Aslan, un sicario con un pasado oscuro, y a Asli Zinar, una joven doctora que vive para salvar vidas. La química entre ellos es explosiva, pero su mundo es diametralmente opuesto. La trama se complica cuando Asli se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar la vida de su hermano. A partir de ahí se desata un torbellino de emociones, secretos y peligros que pondrá a prueba su relación en más de una ocasión. Y aquí es donde entra en juego nuestro tema de hoy, un embarazo inesperado. Sí, un nacimiento que parece ser una bendición, pero que en realidad esconde más de un misterio y desata una crisis que pone en jaque la confianza y el amor entre Ferhat y Asli. El hecho de que el bebé de Asli no sea el de Ferhat, provoca una oleada de malentendidos y recelos, dejando a la relación al borde del abismo. Lo más interesante de esta serie es cómo ese nacimiento, que debería ser un motivo de alegría, se convierte en una bomba de tiempo que pone a prueba los límites del amor y el sacrificio. Una historia que nos tiene al borde del asiento. Pero ojo, no solo es la duda sobre la paternidad lo que sacude su relación, sino las revelaciones sobre el pasado de Asli y la forma en la que el embarazo es utilizado por terceros para manipular a Ferhat. El conflicto se agudiza porque Ferhat, un hombre de acción, tiene que lidiar con sentimientos que nunca había experimentado, la paternidad y el miedo a perder a su amada. El drama aquí es tan intenso que casi podemos sentirlo. Sigamos con otra joya de las series turcas, en este caso nos vamos a Kuzgun. Prepárense para el drama. Kuzgun es una historia de venganza y amor, donde el pasado persigue a sus personajes como una sombra implacable. Kuzgun, un joven que fue separado de su familia y dado por muerto, regresa a Estambul con un solo objetivo, hacer justicia por todo el sufrimiento que padeció. Del otro lado, tenemos a Dila, su amiga de la infancia, quien ahora se ha convertido en una exitosa abogada. A medida que Kuzgun se acerca a su meta, su pasado comienza a resurgir, revelando oscuros secretos que conectan a las familias de ambos. La relación entre Kuzgun y Dila es complicada, marcada por el dolor, la desconfianza y por supuesto, el amor. Un amor que se ve constantemente acechado por los fantasmas del pasado. Y si adivinaron, aquí también hay un nacimiento que lo cambia todo. Un nacimiento que desenmascara una traición. Cuando sale a la luz un bebé que Dila pensaba que había perdido, el mundo de Kuzgun y de ella se viene abajo. Este nacimiento inesperado, resultado de una violación, desata un huracán de emociones y un sinfín de malentendidos que hacen tambalear la relación de Kuzgun y Dila. De repente todo lo que creían saber sobre el otro se pone en duda. ¿Puede el amor sobrevivir a semejante prueba? Kuzgun nos muestra que a veces el nacimiento de un bebé puede ser la chispa que detone una guerra. En esta serie el nacimiento no es solo una revelación, sino también un recordatorio constante de la injusticia y el dolor que Dila ha experimentado.
El hecho de que Kuzgun no pueda procesar el hecho de que la mujer que ama haya sufrido tal atrocidad, lo lleva a tomar decisiones impulsivas y pone su relación al borde del colapso. La tensión es tan palpable que se puede cortar con un cuchillo. Y lo que es peor, el bebé se convierte en una herramienta en la lucha de poder entre las familias, lo que añade más dolor y desesperación a la trama. Ahora vamos a hablar de un drama de esos que te hacen sufrir y llorar a moco tendido, Zalim Istanbul. Prepárense para el caos. Esta serie nos presenta a dos familias muy diferentes, los Yılmaz y los Karakay, cuyos destinos se entrelazan de una manera inesperada y trágica. Por un lado, tenemos a los Yılmaz, una familia humilde que lucha por sobrevivir en un pueblo de la provincia turca, y por el otro, los Karakay, una familia rica y poderosa que vive en una lujosa mansión en Estambul. El choque de estos dos mundos da inicio a una trama llena de intrigas, secretos y conflictos, donde el amor y la ambición se enfrentan en una batalla constante. En medio de este torbellino de emociones, un embarazo inesperado sale a la luz, y como no, este nacimiento no es una bendición, sino una bomba de tiempo que destroza familias y desata una serie de eventos trágicos. El embarazo de Ceren, una de las hijas de la familia Yılmaz, quien, al igual que la serie Kuzgun, es producto de una violación, es el inicio de la debacle. Su relación con uno de los miembros de la familia Karakay se convierte en una pesadilla, donde los secretos y las mentiras ponen a prueba el amor y la lealtad. El nacimiento de su hijo no trae paz, sino más sufrimiento y una cadena de acontecimientos que ponen a prueba los lazos familiares y la moral de cada personaje. Es una prueba de cómo un nacimiento, en lugar de unir, puede llegar a destruir a las personas. Zalim Istanbul nos muestra que a veces, la vida puede ser muy cruel. Y no solo eso, el bebé se convierte en un objeto de disputa entre las dos familias, usado para fines egoístas y para alimentar el ciclo de venganza y dolor. La serie explora las profundidades de la maldad humana y cómo las personas pueden ser capaces de los actos más atroces con tal de conseguir lo que quieren. Esta serie es una verdadera montaña rusa de emociones. Y no podemos dejar de mencionar una de las series más populares de los últimos años, que aunque no gira enteramente alrededor de un nacimiento, lo usa como un punto de quiebre vital, Yasak Elma. Esta serie es un cóctel explosivo de intriga, ambición y romance, donde las mujeres protagonistas están dispuestas a todo para alcanzar sus metas. Yasak Elma nos cuenta la historia de dos hermanas, Zeynep y Yildiz, cuyas vidas dan un giro inesperado cuando se cruzan con los miembros de una rica y poderosa familia. A medida que Zeynep y Yildiz se adentran en este mundo de lujos y poder, sus vidas se complican cada vez más, involucrándose en una red de mentiras, traiciones y amoríos prohibidos. La serie explora las tensiones que existen entre la riqueza y la pobreza, la ambición y la moral, el amor y el odio. Y aquí el nacimiento de un bebé juega un papel muy importante. Yildiz, la hermana más ambiciosa, tiene un embarazo inesperado que no solo pone a prueba su relación con su esposo, sino que también la convierte en el centro de una serie de intrigas y conspiraciones. Un embarazo que es utilizado como una moneda de cambio, un arma para escalar en la sociedad. Si bien la serie no se centra en las consecuencias del nacimiento en la vida de Yildiz, sí deja claro el papel de este pequeño ser como un detonante de más dramas y conflictos. Yasak Elma nos muestra cómo incluso el nacimiento de un bebé puede ser utilizado como un medio para alcanzar objetivos egoístas y manipular a los demás. Y es que en este mundo, nada es lo que parece. El embarazo de Yildiz es una estrategia más dentro de su plan para alcanzar el poder y la riqueza, y su desprecio por el valor intrínseco de la vida de su hijo es un reflejo de su propia ambición desmedida. Y ahora, llegamos a la serie que de alguna manera, generó el título de este vídeo. Aunque no es su trama principal, sí tiene un impacto significativo y es una de las producciones más queridas de los últimos tiempos, Senkalkam. Esta serie, que nos enamoró con su historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, nos muestra que hasta las relaciones más idílicas pueden ser sacudidas por eventos inesperados. A lo largo de las 2 temporadas de la serie, Eda y Serkan atraviesan por una serie de obstáculos que ponen a prueba su amor, como celos, malentendidos, traumas del pasado y, por supuesto, las interferencias de terceros. Pero, ¿qué pasa cuando un nacimiento inesperado se interpone en el camino de esta pareja de ensueño? En este caso, no es un nacimiento que cause una ruptura, sino, al contrario, es la ausencia de uno. Eda, tras una serie de malentendidos y manipulaciones, cree haber perdido al hijo que espera con Serkan. Esta pérdida es un punto de inflexión en la historia, ya que no solo afecta profundamente la relación de Eda y Serkan,
sino también la personalidad y los deseos de ambos. El miedo a no poder tener hijos, o a perderlos, es algo que atormenta a ambos, y si bien esta no es una de esas rupturas provocadas por el nacimiento de un bebé, sí demuestra cómo las posibilidades de la vida pueden afectar a las relaciones. Senkalkam nos muestra que el amor puede ser fuerte, pero no es inmune a las pruebas y los traumas de la vida. La angustia de la pérdida se convierte en un abismo entre ellos, poniendo a prueba la fuerza de su amor y dejando claro que a veces, las heridas emocionales pueden ser tan devastadoras como los peores conflictos. Además, esta situación les obliga a enfrentar sus propios miedos y vulnerabilidades, transformando su dinámica y llevando su relación a nuevas alturas. Y bien, amigos seriéfilos, hemos llegado al final de este recorrido por esas series turcas donde un nacimiento lo cambió todo. Hemos visto cómo el nacimiento de un bebé, que debería ser un motivo de alegría, se convierte en el detonante de rupturas, secretos y crisis que ponen a prueba los límites del amor y la lealtad. Desde el misterioso embarazo de Asli en Amor en Blanco y Negro, hasta el inesperado bebé de Dila en Kuzgun, pasando por el sufrimiento de Ceren en Zalim Istambul, la ambición de Yildiz en Yasak Elma, o la pérdida de Eda en Senkalkam, hemos comprobado que en el mundo de las telenovelas turcas nada es lo que parece. Y que un simple nacimiento puede ser el inicio de una trama llena de intrigas y conflictos. Y por supuesto, no podemos olvidar que la ausencia de un nacimiento también puede ser un detonante de drama, como lo vimos en Senkalkam. En el universo de las series turcas, los bebés son a menudo catalizadores de cambio, ya sean presentes o ausentes, y sus historias nos muestran la complejidad de las relaciones humanas, con todas sus luces y sombras. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha encantado hacerlo. No olviden dejarme en los comentarios cuál de estas series les ha impactado más y si conocen alguna otra historia donde un nacimiento lo haya cambiado todo. Sus comentarios son el corazón de este canal y me encanta leerlos. Y como siempre, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos seriéfilos y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí los esperamos con muchos más vídeos sobre sus series turcas favoritas. Hasta la próxima y que la pasión turca los acompañe. Y recuerden, en las series turcas, el drama nunca termina. Hasta la próxima.